Mi prometida desapareció con mis ahorros una semana antes de la boda, pero cuando la encontré, descubrí la peor traición de mi padre. Hola Reddit. Todavía no puedo creer que esté viviendo esto, pero necesito desahogarme y que el mundo sepa de lo que son capaces las personas que dicen amarte. Tengo 30 años y hace apenas 2 semanas pensaba que era el hombre más afortunado del universo. Estaba a solo 7 días de casarme con Mariana, la mujer con la que compartí los últimos 2 años de mi vida. Ella era perfecta, dulce, inteligente, apoyaba mi carrera como arquitecto y se había ganado el corazón de todos mis amigos. Habíamos abierto una cuenta bancaria mancomunada para depositar los ahorros de nuestra futura casa y el dinero, destinado a la luna de miel en Europa. El saldo total ascendía a unos $85.000. El martes de la semana pasada, regresé a nuestro departamento después de una larga jornada de supervisión en una obra. Al abrir la puerta, noté un silencio sepulcral. El armario de Mariana estaba completamente vacío. No había ropa, no estaban sus maletas, ni sus artículos personales. En la mesa del comedor solo encontré las llaves del departamento y su anillo de compromiso. Desesperado, revisé de inmediato la aplicación del banco en mi teléfono celular. El saldo de nuestra cuenta conjunta estaba en 0. Mariana se había marchado, borrando todas sus redes sociales y apagando su teléfono. Estaba completamente devastado, pero lo que descubrí al día siguiente convirtió mi tristeza en una furia absoluta. Pasé la peor noche de mi vida marcando un número que solo me mandaba al buzón de voz. Fui a la policía a primera hora de la mañana, pero me dijeron que, al estar el dinero en una cuenta compartida, técnicamente ella tenía derecho legal a retirar los fondos, y al no haber signos de violencia, no podían tratarlo como una desaparición forzada. No me quedé de brazos cruzados. Gracias al consejo de un amigo cercano, contraté los servicios de un investigador privado especializado en fraudes financieros y localización de personas. Le entregué todo lo que tenía, fotos de Mariana, su número de identificación y los pocos datos que conocía sobre su supuesta familia en una provincia lejana, a la cual nunca pude visitar debido a que ella afirmaba tener una relación sumamente conflictiva con sus padres. El investigador me prometió respuestas en menos de 48 horas. El viernes por la tarde, me citó en su oficina. Tenía una expresión sumamente seria y colocó un grueso sobre de color manila sobre su escritorio. Me miró fijamente y me advirtió que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría mi vida para siempre. Mariana no existía. El nombre, su historia, su título universitario de diseñadora de interiores y sus antecedentes eran una fachada completamente fabricada. Su verdadero nombre era Valeria y era una estafadora profesional. Pero el verdadero golpe al corazón vino cuando el investigador me reveló quién había financiado su farsa. El investigador privado me mostró un reporte detallado de transferencias bancarias que rastreaban el origen de los fondos que Valeria utilizaba para mantener su estilo de vida lujoso antes de mudarse conmigo. Los pagos mensuales provenían de una corporación extranjera de consultoría. Al desglosar los nombres de los socios principales de esa empresa fantasma, saltó un apellido que conocía perfectamente, el mío. El dueño absoluto de esa empresa era mi propio padre. No podía respirar. Mi padre es un magnate de la industria de la construcción, un hombre sumamente frío y calculador que siempre intentó controlar cada aspecto de mi existencia, desde la carrera que debía estudiar hasta el tipo de ropa que vestía. Yo me había alejado de sus empresas familiares hacía 4 años para fundar mi propio estudio de arquitectura independiente, buscando mi libertad. Él siempre odió mi independencia. El investigador descubrió correos electrónicos y contratos privados que demostraban que mi padre había contratado a esta mujer a través de un intermediario. El objetivo inicial era simple y macabro: meter a una mujer perfecta en mi vida para enamorarme, alejarme de mis planes de expansión en el extranjero y, eventualmente, destruir mi estabilidad emocional para obligarme a regresar de rodillas a la empresa familiar. Sin embargo, algo había salido mal en el plan de mi padre, y Valeria había decidido escapar antes de tiempo. Me quedé sentado en la oficina del investigador, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. Mi propio padre, el hombre que me dio la vida, había destruido mis últimos 2 años y mi salud mental por pura codicia y control. Pero necesitaba entender por qué Valeria había huido una semana antes de la boda si el trato con mi padre seguramente incluía una compensación mayor. El investigador me explicó que mi padre planeaba detener la boda en el último segundo,
exponiendo a Valeria públicamente como una interesada para quedar como el héroe que salvó a su hijo, obligándome así a aceptar el matrimonio arreglado que él siempre quiso para mí con la hija de su socio comercial. Más importante, una unión que salvaría a su empresa de una inminente crisis financiera de la cual nadie sabía nada. Valeria se enteró de que mi padre planeaba traicionarla y no pagarle la última parte del acuerdo, así que decidió adelantarse, vaciar mi cuenta de ahorros como compensación y desaparecer del mapa. El investigador logró localizar su ubicación actual. Se estaba escondiendo en un pequeño hotel costero a 3 horas de la ciudad, esperando un vuelo internacional programado para el lunes siguiente. Mi primera reacción fue querer ir y entregarla a las autoridades, pero en ese momento, una idea mucho más fría y sofisticada comenzó a formarse en mi mente. Iba a cobrárselas a ambos. Conduje durante 3 horas bajo una lluvia torrencial hasta el hotel costero que el investigador había señalado. Cuando toqué la puerta de la habitación número 104, escuché pasos titubeantes. Al abrirse la puerta, el rostro de Valeria se transformó en una máscara de terror puro. Intentó cerrar la puerta con fuerza, pero puse mi pie firmemente y entré a la habitación. Se arrinconó contra la pared, llorando y pidiéndome que no le hiciera nada. Me senté con total calma en la única silla del lugar y saqué los documentos que mi investigador me había proporcionado. Le dije que sabía todo, su verdadero nombre, su ocupación y el trato que tenía con mi padre. Le dejé claro que tenía suficientes pruebas de fraude informático y robo de identidad para enviarla a prisión, por un largo tiempo. Valeria se derrumbó por completo y confesó. Me dijo que al principio solo era un trabajo más, pero que con el tiempo comenzó a sentir un remordimiento real porque yo era la única persona que la había tratado con verdadero respeto en toda su vida. Afirmó que mi padre la había amenazado con destruirla si no terminaba el trabajo según sus condiciones. Le propuse un trato. No iría a la cárcel y se quedaría con una parte del dinero si aceptaba ayudarme a ejecutar una venganza total contra el verdadero monstruo de esta historia. Ella aceptó sin dudarlo. El plan requería una precisión absoluta y debíamos actuar rápido, ya que faltaban solo 3 días para la fecha original de la boda. Mi padre creía que yo estaba encerrado en mi departamento, destrozado por el abandono de Mariana, tal como él lo había planeado. Lo llamé por teléfono fingiendo una voz completamente quebrada y llena de lágrimas. Le dije que Mariana se había ido con todo mi dinero y que no sabía qué hacer con mi vida. Mi padre, actuando con una hipocresía que me revolvió el estómago, me consoló diciendo que las mujeres de ese estatus social siempre eran interesadas y que él siempre tuvo sus dudas sobre ella. Aprovechó el momento exacto para decirme que lo mejor que podía hacer para superar el dolor era concentrarme en el trabajo, regresar a la corporación familiar y aceptar cenar esa misma noche con su socio principal y su hija, sugiriendo que ella sería el consuelo ideal para mí. Le dije que sí a todo. Le aseguré que asistiría a la cena de gala que la corporación familiar celebraría el sábado por la noche, donde se anunciaría una supuesta fusión millonaria que salvaría las finanzas de mi padre. Lo que mi padre no sabía era que esa gala se convertiría en el escenario de su propia ejecución pública y financiera. Durante los 2 días siguientes, Valeria y yo trabajamos en estrecha colaboración con mi investigador privado y un abogado experto en delitos corporativos. Valeria me entregó todas las grabaciones de voz, mensajes de texto y correos electrónicos personales que había intercambiado directamente con mi padre a lo largo de los 2 años de nuestra relación. En esos mensajes, mi padre no solo detallaba cómo debía manipularme emocionalmente, sino que también revelaba explícitamente cómo utilizaba fondos ilegales de la empresa constructora para pagar los honorarios de Valeria, configurando un claro delito de desvío de recursos y fraude fiscal ante las autoridades hacendarias. Además, descubrimos que la crisis financiera de su empresa era mucho peor de lo que imaginábamos. Dependía enteramente de que el socio comercial firmara el acuerdo de fusión esa misma noche de la gala. Si el socio descubría que mi padre usaba dinero de la corporación para fines criminales privados, el trato se caería y la empresa iría a la quiebra absoluta. Teníamos todas las piezas del rompecabezas listas. El sábado por la noche llegó, vestí mi mejor traje y me dirigí al hotel donde se celebraba el evento, sintiendo una mezcla de adrenalina y un frío desapego por la familia que alguna vez creí tener. El salón de eventos estaba repleto de inversores, empresarios de la construcción y medios de comunicación locales. Mi padre estaba en el centro del lugar, sonriendo con arrogancia y sosteniendo una copa de champaña junto a su socio comercial y la hija de este. Cuando me vio entrar, caminó hacia mí y me dio un abrazo hipócrita.
susurrándome al oído que estaba orgulloso de que hubiera recapacitado y regresado al redil. Sonreí y le dije que le tenía una sorpresa especial como agradecimiento por su constante preocupación por mi futuro. Mi padre subió al escenario principal unos minutos después para dar el discurso de apertura y proyectar un vídeo sobre los logros de la empresa antes de la firma formal del contrato de fusión. El salón se oscureció y la pantalla gigante se encendió. Pero en lugar del vídeo corporativo institucional, lo que comenzó a reproducirse fue un audio sumamente claro de la voz de mi padre discutiendo con Valeria sobre cómo simular el romance conmigo y cómo vaciar mi cuenta bancaria para destruirme psicológicamente. Los subtítulos en la pantalla eran enormes y legibles para las 300 personas presentes en el lugar. El silencio en el gran salón se volvió denso y pesado. La cara de mi padre pasó de la confusión al horror absoluto en cuestión de segundos. Intentó gritarle al equipo técnico que apagara la pantalla, pero mi investigador privado ya había bloqueado el sistema de control de la cabina. De inmediato, la pantalla mostró los documentos bancarios que demostraban el desvío de fondos de la empresa para pagar la farsa nupcial. El socio comercial de mi padre se levantó de su mesa con el rostro encendido de ira. Miró a mi padre con profundo desprecio y le dijo en voz alta que la fusión estaba completamente cancelada y que retiraría todas sus inversiones de inmediato. Los periodistas presentes comenzaron a tomar fotografías y a transmitir en vivo la escena. En ese momento, las puertas principales del salón se abrieron de par en par. 4 oficiales de la Policía Federal entraron al recinto con una orden de arresto formal por fraude fiscal, desvío de fondos y conspiración. Caminé lentamente hacia mi padre mientras lo esposaban. Me miró con ojos llenos de odio puro y me preguntó cómo había sido capaz de destruir a mi propia familia. Le respondí al oído que él había destruido a su hijo primero. Ha pasado una semana desde el escándalo en la gala de la corporación. Las acciones de la empresa de mi padre se desplomaron por completo al día siguiente y los bancos principales congelaron todos sus activos, declarando la compañía en quiebra técnica irreversible. Mi padre se encuentra actualmente en prisión preventiva a la espera de su juicio, enfrentando una posible condena de hasta 12 años de cárcel sin derecho a fianza debido a la magnitud del fraude financiero. Valeria me devolvió cada centavo de los $85.000 de mis ahorros. Cumplí mi palabra de no presentar cargos individuales contra ella y actualmente se encuentra en otro país, intentando comenzar una vida honesta lejos del mundo de las estafas. Yo utilicé ese dinero para cerrar definitivamente mi antiguo departamento y mudarme a una hermosa ciudad, frente al mar, donde he abierto mi nuevo estudio de arquitectura independiente. A veces me despierto a mitad de la noche pensando en los últimos 2 años de mi vida, preguntándome qué parte de mi relación fue real y qué parte fue un guión escrito por mi padre. Pero luego miro el amanecer sobre el océano y me doy cuenta de que, aunque el proceso fue sumamente doloroso, finalmente soy el único dueño de mi propio destino. Gracias por escucharme, Reddit.